Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado alguna vez que la sangre pesa más que el agua. ¿Han oído eso? La sangre es más densa que el agua. Bueno, la idea detrás de esa frase es que los vínculos familiares suelen ser muy poderosos. Tanto que algunos pierden la objetividad cuando están defendiendo a uno de los suyos. Cuando está siendo atacado por alguien de fuera del clan. No, tiene que ser el otro que esté mal, no mi hermano, no mi hijo, no mi primo. La sangre pesa más que el agua. Sin embargo, ese dicho tiene sus excepciones. Dos personas pueden ser de una misma familia y llevarse muy mal. De hecho, en Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice que hay amigo más unido que un hermano. Pero si hay un lugar en el que esta frase no debería tener excepciones, es en la iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo. Si hay un lugar en el que no debería, no es el que no hay, porque las hay, pero no debería haber excepciones, es en la iglesia. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, que los creyentes somos ahora miembros de la familia de Dios. Los creyentes somos una familia debido a la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora le pertenecemos a Él y nos pertenecemos unos a otros. Mis hermanos amados, nosotros somos, en el sentido más alto de esa frase, hermanos de sangre, por la sangre de Jesús. Somos hermanos de sangre. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 5, que los creyentes somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Es por eso que en Efesios capítulo 4, versículo 3, Pablo nos exhorta a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No tenemos que crear esa unidad, sino preservar la que ya existe. A pesar de las diferencias que podamos tener en cosas que no son esenciales. Ese es el tema que Pablo ha venido tratando en el capítulo 14 de su carta a los romanos. Algunos hermanos, algunos miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo judío y les resultaba sumamente difícil desconectarse de las regulaciones del Antiguo Testamento con respecto a la comida, con respecto a las festividades religiosas ordenadas por la ley de Moisés. Lamentablemente en algunas iglesias cristianas evangélicas en el día de hoy parece que tienen el mismo problema aunque no son judíos. Celebran la Pascua, tocan el shofar, tienen una estrella de David, un montón de cosas judaizantes en la iglesia evangélica, tristemente. Parece que no se enteraron que ya Cristo derribó esa pared. Pero muchos otros miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo gentil, y para aquellos que nos visitan no estoy hablando de gente amable, estoy hablando de personas que no eran judías. El mundo para el judío se dividía solo en dos, estaban los judíos y luego los gentiles. No habían más opciones, y la mayoría de los hermanos de la iglesia en Roma provenía de un trasfondo gentil. Ellos sabían que en el evangelio tenemos libertad de comer de todo lo que se vende en la carnicería, como decía Pablo en primera los Corintios capítulo 10 versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ellos sabían que ya no tenemos que guardar esas fechas del calendario religioso de Israel. Y esas diferencias estaban amenazando la unidad de la iglesia en Roma, como hemos visto ya. Los creyentes que tenían más escrúpulos de conciencia y a los que Pablo les llama débiles en la fe, o sea, ellos no estaban seguros si
por su cristianismo ellos podían hacer ciertas cosas. Ellos decían, yo no creo, por eso eran débiles en su fe, yo no creo que yo deba comer carne de cerdo. Yo no creo que yo deba dejar de guardar la Pascua. Eran débiles en su fe. Y esos creyentes débiles estaban juzgando a los fuertes. Estaban condenando a los fuertes por el uso de su libertad cristiana. Mientras que los creyentes que tenían una conciencia mejor informada, los hermanos fuertes, ellos estaban menospreciando a los débiles en la fe y estaban siendo insensibles en el uso de su libertad. De manera que ambos grupos estaban faltándole a la ley del amor y estaban mal representando a Jesús. Mis hermanos, solo puede haber unidad en la iglesia cuando todos nos vestimos de Cristo, en dependencia del Espíritu. Y esa unidad, esa armonía glorifica a Dios, como vemos en los primeros 13 versículos del capítulo 15 de la carta a los Romanos, que ya Eric leyó hace un momento y que vamos a considerar en la mañana de hoy. Noten el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes disfruten de unidad y armonía. ¿Para qué? Para que puedan glorificar a Dios. Versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Versículo 9. Cristo vino para que los gentiles glorifiquen a Dios. Por su misericordia, la unidad y armonía en la iglesia glorifican a Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana es que en estos 13 versículos de Romanos 15 hay básicamente dos exhortaciones. Y obviamente, mis hermanos, nosotros queremos ver el bosque, no podemos detenernos a ver cada árbol. Pero hay dos exhortaciones aquí. La primera es que en vez de vivir para agradarte a ti mismo, debes procurar el bienestar de tus hermanos en la fe. En vez de vivir para agradarte a ti mismo, debes procurar el bienestar espiritual de tus hermanos en la fe. Noten el versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo se coloca a sí mismo en el grupo de los fuertes? Nosotros que somos fuertes. Ahora, esto es algo sorprendente si tomamos en cuenta el trasfondo religioso del apóstol Pablo. Pablo no solamente pertenecía al judaísmo, sino que Pablo llegó a ser un judío sumamente escrupuloso en el cumplimiento de la ley. En su carta a los Gálatas, Pablo dice de sí mismo que él aventajaba a muchos de sus compatriotas mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, Pablo dice, busca cualquier judío, yo era más celoso que él. Al punto que llegó a perseguir a la iglesia. Pablo era un hombre con celo por su ley. Pablo se esforzaba en cumplir al pie de la letra todas las regulaciones de la ley. Pero cuando se encontró con Cristo en su camino a Damasco, Pablo tuvo que releer todas las escrituras que había aprendido desde niño, pero ahora teniendo puestos los lentes de Jesús. Y yo tengo particularmente la opinión, y otros opinan igual, pero esto es una especulación, que cuando dice que Pablo se fue a Arabia por 3 años, la región que se conoce como Arabia en aquellos días no es la que nosotros conocemos hoy como Arabia, era una región bastante desértica. Y algunos se preguntan, ¿qué hizo Pablo esos 3 años en Arabia, en esa región donde casi no había gente? Bueno, yo creo que Pablo se sentó a leer su Biblia otra vez y a decir, yo estaba confundido, déjame volver a reaprenderlo todo, viendo a Jesús en cada parte del Antiguo Testamento. Y de esa manera Pablo llegó a comprender que todas esas regulaciones, todas esas ceremonias de la ley no eran más que una sombra que apuntaba hacia Jesús. Una sombra.
Su entendimiento del evangelio liberó su conciencia. Pablo adquirió una nueva perspectiva de la vida. De manera que Pablo pudo haberle dicho a los hermanos fuertes de Roma: nosotros somos los fuertes. Nosotros tenemos un mejor entendimiento del evangelio y de sus implicaciones. Por lo tanto, nos toca a nosotros decidir lo que se puede y no se puede hacer en la iglesia. ¿Eso fue lo que hizo Pablo? No. No. Eso es lo que yo creo que muchos haríamos si estuviéramos en el primer siglo. Nosotros somos los fuertes. No, mis hermanos. ¿Qué pasa en una iglesia donde los débiles son presionados a practicar las mismas cosas que se permiten los fuertes, que los llevamos a pecar? Porque ellos no lo están haciendo con una limpia conciencia. Ellos siguen pensando que es pecado. ¿Recuerdan el ejemplo del bizcocho de la semana pasada? Mi amigo cumple años. Quiero regalarle un bizcocho de Nutella o un bizcocho de ciruela. Yo me acuerdo que él me dijo una vez que era alérgico, no sé si a la ciruela o a la Nutella. Bueno, yo no tengo tiempo para averiguar eso ahora. Le voy a comprar el bizcocho. ¿Y el que se toma un Benadryl? No, eso no es amor. Si yo tengo dudas de que algo puede ofender a mi Dios, ya ni siquiera hacerle daño a un hermano. Si yo tengo duda de que algo puede ofender a mi Dios, no lo debo hacer. Noten lo que dice Pablo en el versículo 14 de Romanos 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Los hermanos fuertes de Roma no podían decir: ahora todos aquí comemos jamón. No, porque los judíos creían que la carne de cerdo era una carne inmunda. Si nosotros los obligamos a comer jamón, los estamos obligando a pecar, aunque no sea pecado comer jamón. Versículo 23. Pero el que duda, capítulo 14, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de la fe es ¿qué? Pecado. ¿Han visto ustedes esos productos que vienen en una sola talla? En inglés se dice one fit for all. Ese producto le sirve a todos. No, la libertad cristiana no viene en una sola talla. La libertad cristiana no viene en una sola talla, porque no todos tenemos las mismas convicciones en cuanto a lo que podemos y no podemos hacer en nuestra libertad. Aquellos que tienen una conciencia mejor informada deben recibir en amor a los débiles, ayudarlos con paciencia a seguir avanzando en su madurez y aún a tener la disposición de limitar su libertad en ciertas ocasiones. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí no es, con un no bien grande, no es que debemos vivir para agradar a la gente. Eso es importante aclarar, porque mira, mi hermano, la Biblia dice claramente que el que vive para agradar a la gente no puede vivir para agradar a Dios. O vive para una cosa o para la otra, pero no se puede las dos al mismo tiempo. Los que tratan de agradar a los demás obviamente para encontrar aceptación delante de ellos, tarde o temprano terminarán sacrificando su integridad. Otra vez, escribiendo a los Gálatas, Pablo les dice en el capítulo 1, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ven el punto? No se puede ser siervo de la gente y de Cristo a la vez, en el aspecto en que Pablo lo está diciendo aquí, porque nosotros debemos servir a los demás, pero debemos tener una limpia conciencia delante de Cristo.
Así que no se trata de vivir agradando a la gente. Se trata de procurar agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pablo fue muy preciso en sus palabras. Agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación. O sea, en vez de insistir en la práctica de nuestra libertad, porque ese es mi derecho, procuremos intencionalmente ayudar a los demás en su proceso de santificación y de crecimiento espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En otras palabras, no seas un demoledor, sino un edificador. Hay personas que viven su vida cristiana. ¿Usted ha visto lo que es un gredar? Uno de esas aplanadoras. Cuando yo era niño, allí en San Juan de la Maguana, los niños inventan mucho, los muchachos inventan mucho. Habían unas aplanadoras grandísimas, yo no sé si Eri se acuerda de eso, pero enfrente de mi casa estaban aplanando el terreno y a los muchachos se nos ocurrió meternos adentro para que nos den vuelta. Lamentablemente a mí se me ocurrió meter el pie y ya ustedes se pueden imaginar lo que me pasó en el dedo gordo. Me lo aplastó. Bueno, lo que te estoy diciendo, mi amado hermano, es que no vivas tu vida cristiana como si tú fueras una aplanadora. Sé un edificador. Capítulo 14, versículo 19. Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y el ejemplo que usa Pablo no puede ser más contundente. Versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban a Dios, de los que injuriaban a Dios, cayeron sobre mí. Pablo está citando aquí el Salmo 69, versículo 9, un salmo que se cita mucho en el Nuevo Testamento y que se aplica proféticamente al Señor Jesucristo. Ese es el salmo que dice, el celo de tu casa me consume. Es un salmo profético. De manera que lo que este salmo está diciendo aquí es que en obediencia a su Padre y por amor a nosotros, Cristo decidió cargar sobre sí mismo toda la ira y todo el odio que una humanidad caída tiene contra Dios. Eso es lo que está diciendo. El odio que la humanidad te tiene a ti, oh Dios, yo lo tomé sobre mí por amor a mi pueblo. La muerte de Cristo en la cruz es el ejemplo supremo de alguien que puso a un lado su propio bienestar para llevar a cabo la obra de Dios en la salvación de los pecadores. Y nosotros no podemos limitar nuestra libertad por amor a los demás. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, y nosotros no podemos limitar nuestro menú. No podemos limitarnos en aquellas cosas que nos son lícitas hacer, pero en un momento dado y en un contexto particular, nosotros sabemos que pueden hacer tropezar a otros. Tú no puedes limitarte. Entonces tú eres un esclavo de tu libertad, aunque suene raro. Tú eres un esclavo de tu libertad. No eres un esclavo de Jesús. Todo me es lícito, dice Pablo. Claro, hablando de lo que no estaba prohibido en la ley. O sea, Pablo no está diciendo la fornicación me es lícita, la mentira me es lícita, el deshonrar a mis padres. No. Eso no es lícito. Pero aquellas cosas que Dios no ha prohibido, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora es interesante notar el texto que usa Pablo en Romanos 15:3. Recuerden, él va a usar el ejemplo de Jesús. Él pudo haber citado
Por ejemplo, uno de esos pasajes que hay en Lucas, que era muy amigo de Pablo, por cierto, acerca del nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios. Pablo pudo haberle dicho a los creyentes de Roma, recuerden Juan 13, cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. ¿No? Pablo cita el Salmo 69. Y luego en el versículo 4 detiene el flujo de su argumentación para hablar del papel de la Biblia en la vida cristiana. Versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, o sea, ese porque está diciendo, fíjense que yo no estoy citando uno de los evangelios, estoy citando el Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué estoy citando el Antiguo Testamento? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Wow! Por eso le oraba al principio, Señor, que nosotros podamos experimentar hoy lo que los discípulos que iban camino de Emaús, cómo ardía su corazón cuando Cristo les abría las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo es algo como esto. A propósito, la razón por la que estoy citando el Salmo 69 es porque toda la Biblia es acerca de Jesús. Y precisamente por eso, solo en la Biblia encontramos el consuelo y la esperanza que se requieren para ser intencionales en ayudar a los demás en vez de vivir centrados en nuestro pequeño reino. Hace un momento cantamos, venga tu reino, oh Dios, tu reino, no mi reino. Solo la Biblia produce eso. Mira, mi hermano, si tú no lees la Biblia regularmente, quiere decir diariamente, si tú no memorizas la Biblia, si tú no estudias con cuidado la Biblia, tú no vas a tener consuelo y esperanza. Eso es imposible. Y si tú no tienes consuelo y esperanza, te vas a coger pena a ti mismo en medio de la aflicción, te vas a encerrar en tus propios problemas y te vas a olvidar de las necesidades de los demás. La esperanza es la madre del amor. Porque Pablo pudo haber dicho en el versículo 4, les estoy citando el Salmo 99 porque es a través de la Biblia, es a través de la Escritura que se genera en ustedes amor. Y yo quiero que ustedes se amen. No, Pablo no dice que es a través de la Biblia que se produce en nosotros amor. Él dice que es a través de la Biblia que se produce la esperanza. Hablando acerca del amor. Porque es la esperanza la que produce el amor. En su carta a los Colosenses, Pablo da gracias al Señor por esta iglesia. Y dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, o sea, yo doy gracias al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. ¿Vieron la conexión? Ustedes se aman entre sí a causa de la esperanza. Escribiendo la carta a los hebreos, dice el autor, él les recuerda que ellos se habían compadecido de los presos, algo peligroso en aquellos días, porque muchos de esos presos estaban presos por ser cristianos. Si tú te arriesgabas a visitarlos en la cárcel, te arriesgabas a ser públicamente reconocido como cristiano y a sufrir la misma pena o alguna pena similar, como perder todos tus bienes, por ejemplo. Dice el autor de la carta a los hebreos, ustedes se compadecieron de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
¿Cómo era posible que una persona se arriesgara a terminar en la cárcel o a perderlo todo al visitar a un hermano que estaba preso por causa de su fe? A causa de la esperanza. ¿Ven? La esperanza es la madre del amor. ¿Y cuál es la fuente de nuestra esperanza? La paciencia y el consuelo de las Escrituras. La paciencia y el consuelo de las Escrituras. Un comentarista lo dice de esta manera: leer el Antiguo Testamento y ver su cumplimiento en Cristo y en la iglesia fomenta la esperanza del creyente. Una esperanza que va acompañada de la capacidad de soportar bajo la presión de circunstancias hostiles e irritantes. Nosotros estamos viviendo en medio de muchas circunstancias hostiles e irritantes. Y cómo Dios nos anima, nos fortalece en medio de estas condiciones. Versículo 4. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ven? Es por medio de la Biblia que Dios produce esperanza en nuestro corazón. Sin embargo, ahora escuchen lo que Pablo dice un poquito más adelante en el versículo 13. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo voy a ver un poco más adelante ese texto con más cuidado, pero quiero hacerles una pregunta. Por fin, ¿quién es la fuente de nuestra esperanza? ¿La Biblia o el Espíritu Santo? Porque Pablo dice en el versículo 4, la Biblia. En el versículo 13 dice, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es que produce en nosotros esperanza? ¿Es la Biblia o es el Espíritu Santo? Sí. Sí, es el Espíritu Santo por medio de la Biblia que le inspiró. Dios obra a través de su palabra, mis hermanos. Este libro no es un registro de lo que Dios habló hace 2000 años o hace 3000 años. Este libro es Dios hablando a nosotros hoy. De ahí la famosa frase de John Piper: ¿tú quieres oír la voz de Dios en una forma audible? Lee la Biblia en voz alta. Porque Dios nos habla a través de este libro. Esto no es letra muerta. Este es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro habla cuando tú quieres oír, cuando lo lees con cuidado. Dios obra por medio de su palabra, de manera, mi hermano, que si tú no lees tu Biblia regularmente, si tú no estudias tu Biblia, si tú no memorizas tu Biblia, si tú no traes a tu mente las grandes promesas de Dios reveladas en su palabra, tú no vas a poder fortalecerte en esperanza en medio de la aflicción. No vas a poder. Escucha a Dios. Y a Dios no se escucha poniendo la Biblia debajo de la almohada a ver si se te pega algo. No. A Dios se escucha con los ojos. Lee el libro con cuidado. Lee este libro. Y luego recuerda lo que Dios nos dice a través de este libro. Mis hermanos, estamos viviendo en días de mucha calamidad. Y no me refiero únicamente a la pandemia del COVID-19. Y es una pandemia que ha traído muchas consecuencias. Me refiero a la pandemia moral
y social que está padeciendo la sociedad occidental en el día de hoy. Mira, mi hermano, mi hermana, si no nos fortalecemos en esperanza, nos vamos a encerrar en nuestros propios problemas y no nos vamos a extender hacia los demás en amor. Existe una enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Eso es SCID. Es esa enfermedad que también se le llama niños burbujas porque son personas que no tienen defensa y viven en una burbuja, literalmente. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando no manejamos adecuadamente el temor, la ansiedad que provocan nuestros propios problemas y todo eso mezclado muchas veces con la falta de comprensión de los demás, inevitablemente puede llegar a padecer un SIDC espiritual o SCID. Nos aislamos en nuestra propia burbuja en vez de extendernos en amor hacia los demás. Es por eso que Pablo no se limita únicamente a dar una exhortación, sino que también les ruega a Dios que produzca esa unidad de mente y de corazón en la iglesia. Vean el versículo 5, y que el Dios de la paciencia. Ahora de repente Pablo estaba hablándole a los romanos y ahora de repente le habla a Dios o expresa su anhelo de que Dios obre y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Pablo sabe que la verdadera unidad es un fruto del Espíritu y que tiene a Cristo como centro. ¿Vieron el versículo? Conforme a Cristo Jesús. Mira, aunque esto suene paradójico, la verdadera unidad no se produce persiguiendo primariamente la unidad. La verdadera unidad no se produce primariamente persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Jesús. Al final de cuentas, es el evangelio de Cristo y el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros lo que nos permite tener unidad en la iglesia. Vístanse de Jesús, porque eso es lo que produce unidad. No es a costa del evangelio esta unidad. Es una unidad en Cristo, es una unidad en el evangelio. Es ese tipo de unidad lo que nos permite glorificar a Dios con un solo corazón y a una sola voz, algo que se hace evidente cuando nos congregamos como iglesia en el día del Señor. Versículo 6, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra exhortación en nuestro texto que veremos más brevemente y que en cierto modo cierra con broche de oro toda esta discusión acerca de la libertad cristiana. Acepta a los demás creyentes como tú fuiste aceptado por Cristo Jesús. No solamente se trata de sobrellevar a los débiles, no de tolerarlos de mala gana, de sobrellevar sus debilidades, de ayudarlos a crecer, de amarlos en el Señor. Ahora dice Pablo, acéptalos, acéptense mutuamente. Versículo 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿En base a qué nosotros fuimos aceptados en la presencia de Dios? Fuimos adoptados como hijos.
en la familia de la fe. ¿Recuerdas Romanos 5:1? Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? No es sobre la base de nuestro desempeño, de nuestras buenas obras, que somos aceptados por Dios. Es únicamente por la justicia perfecta de Cristo que es puesta en nuestra cuenta, nos es acreditada por medio de la fe. Dios nos ve como si nosotros hubiéramos tenido la misma obediencia de Cristo a sus mandamientos. Una obediencia perfecta. Esa es la buena noticia del Evangelio, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe sola. Esa palabra es importante. Por medio de la fe sola en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de nuestras deficiencias. Pero ahora yo te tengo otra pregunta. ¿Qué impacto debiera tener esta doctrina de la justificación por la fe sola en nuestra relación unos con otros? ¿Cómo debe impactar el Evangelio? Tú dices creer en el Evangelio, ¿verdad? En esa doctrina, tú dices creer en que somos justificados únicamente por medio de la fe. ¿Cómo debiera impactar eso tu relación con los demás? Me encanta cómo lo dice un comentarista. Cuando asimilamos la doctrina de la justificación, que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias y defectos, seremos capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y defectos. De hecho, y esta frase me impactó, la manera de determinar que también entiendes el Evangelio es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos. Esa es la prueba de fuego. ¿De verdad tú entiendes que Dios te aceptó a ti a pesar de tus pecados y defectos? Pero tú no puedes aceptar a los hermanos, algunos hermanos en la iglesia por causa de sus pecados y defectos. Entonces tú no entiendes el Evangelio como debieras entenderlo. Tú tienes un problema. Por eso decíamos hace un momento que esta unidad no es a costa del Evangelio, es a causa del Evangelio. Como Cristo los aceptó, acéptense unos a otros. Dios te ha dado la bienvenida en su familia con los brazos abiertos por causa de su Hijo, no por causa de ti. ¿Y tú te estás alejando de otros miembros de la iglesia por cosas que no son básicas, que no son esenciales? Déjeme detenerme un momento aquí, porque hemos usado varias veces este domingo cosas que no son esenciales, hemos mencionado algunas, pero no siempre es fácil diferenciar aquellas cosas que son esenciales en asuntos de doctrina o de práctica cristiana de aquellas que no son esenciales. Y esto es importante porque podemos estar dividiéndonos por cosas que no son esenciales o podemos estar uniéndonos con personas que no creen cosas que sí son esenciales. Entonces, esta pregunta es importante. John Stott, hablando acerca de esto, dice: aunque no siempre es fácil distinguir entre lo que es esencial y lo que no lo es, una guía segura es que los conceptos sobre los que las Escrituras hablan con voz clara son esenciales, mientras que aquellos asuntos sobre los cuales cristianos igualmente bíblicos, igualmente ansiosos por entender y obedecer las Escrituras, llegan a conclusiones diferentes, han de ser consideradas como cosas no esenciales. Ahora, esto no es una regla infalible. Esto no se aplica en todos los casos, pero yo creo que es una buena regla
general. Te lo voy a poner de esta manera. Si una persona ha confiado únicamente en Cristo para el perdón de los pecados y ser aceptado delante de Dios, y esta persona no niega ninguna de las doctrinas cardinales de nuestra fe, cree en la inspiración e inerrancia de las Escrituras, cree en la doctrina de la Trinidad, cree en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, cree en la segunda venida de Cristo y el cielo o lo que viene después, cree en las doctrinas cardinales de la Biblia, y su vida refleja el cambio que debe producir el Evangelio, entonces debes verlo como un hermano en Cristo y tratarlo como a un hermano. Puede ser que en cosas no esenciales ustedes no estén de acuerdo. Yo mencionaba algunas la semana antepasada. Aún, por ejemplo, cosas como el vino. Hay personas que dicen, beber vino es pecado, punto. Y Pablo dice, no necesariamente, la borrachera es pecado. Pero yo no te voy a llevar a ti a beber vino si tú crees que beber vino es pecado. Yo me voy a abstener, pero en mi conciencia yo sé que tengo libertad de hacerlo. Miren, mis hermanos, cuando nos recibimos de esa manera en la iglesia como hermanos en Cristo, nuestro Dios es glorificado. Porque es indudable que esa unidad solo puede producirla a Él. En un club social, la gente se une porque tiene intereses comunes o porque pertenecen a la misma clase social, económica, pero no a la iglesia. No, en la iglesia Dios une personas que probablemente de manera natural nunca se hubieran unido. Imagínate que tú llegas de repente a Israel y te encuentras con una iglesia evangélica compuesta por israelíes y palestinos que creen en Cristo, adorando juntos al Señor con unidad y armonía. Tú dices, wow, eso solo puede hacer el Espíritu Santo. Eso glorifica a Dios. Y eso era lo que Pablo esperaba que ocurriera en esta iglesia en Roma, compuesta por judíos y gentiles. Vean el versículo 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Otra forma de decir, Cristo nació como judío. Él nació bajo la ley de una virgen judía, en una familia judía, en Belén de Judea. ¿Para qué? Para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Oh, wow. De paso, nosotros tenemos aquí uno de los argumentos más poderosos a favor del origen divino de la Biblia. ¿Saben cuál es? La unidad de toda la Biblia en la persona de Jesús. Cuando alguien me dice a mí, pruébame que ese libro es la palabra de Dios, yo le diría, no, pruébame tú que no lo es. Porque las evidencias están ahí muy claras. Es imposible que un grupo de hombres, en un lapso de tiempo de más de 1500 años, haya escrito un libro donde todo gira en torno a una persona y su obra de redención. Explícame eso. Todas las promesas de redención dadas a los patriarcas se cumplen en Cristo. El Hijo de Dios se encarnó como un judío para mostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las promesas que Él le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac. ¿Para qué? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia al hacernos beneficiarios de una salvación que no se nos prometió primero a nosotros, sino a ellos. Y, wow, qué sabiduría la que Dios le dio a Pablo, inspirado por el Espíritu, porque la mayoría de los hermanos fuertes de la iglesia de Roma, ¿de dónde venían? ¿De qué trasfondo? Eran gentiles. Y es como si Pablo les estuviera diciendo, no se olviden que la salvación viene de los judíos, como le dijo Cristo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Así que no vienen con arrogancia a estos hermanos débiles en su fe
la mayoría de los cuales eran judíos, porque la salvación vino a través de ellos. Cristo era siervo de la circuncisión. Nunca olviden que él era un judío. Pero por el otro lado, Pablo le está diciendo a los judíos de la iglesia en Roma convertidos a Cristo, no olviden que el plan original de Dios era bendecir a judíos y a gentiles, hacer un solo pueblo por medio de Cristo. Y ahora Pablo cita una serie impresionante de textos del Antiguo Testamento para probar su punto. Los judíos del primer siglo dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los escritos, ahí estaban todos los libros históricos y los salmos. Y los profetas. Esas eran las 3 divisiones. La ley, los escritos y los profetas. ¿Qué hace Pablo muy sabiamente? Citar cada una de estas secciones. En el versículo 10, Pablo cita la ley, Deuteronomio. En los versículos 9 y 11, Pablo cita los escritos. Y en el versículo 12 cita a los profetas. De manera que ahí está compendiado todo el Antiguo Testamento. Y en cada versículo que Pablo va citando, él va formando un cuadro completo como si fueran piezas de un rompecabezas. En el versículo 9 se presentan los judíos alabando el nombre de Dios entre los gentiles. Por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. En el versículo 10 vemos a los judíos invitando a los gentiles a que se unan a ellos en la alabanza a Dios. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. En el versículo 11 encontramos una invitación universal a todas las naciones a alabar a Dios. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y en el versículo 12, Pablo cita al profeta Isaías para mostrar que Dios había anunciado de antemano que ese maravilloso plan de salvación que alcanzaría a personas de todas las nacionalidades se iba a llevar a cabo a través de un descendiente de Isaí, el padre de David. Versículo 12, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles dominicanos incluidos, pondrán en él su esperanza. ¡Wow! Qué extraordinaria es la Biblia, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero esto es impresionante. El mayor trauma de un predicador es tener que cortar y decir, estudié algo, es increíble y no lo puedo decir a la iglesia, porque no me da tiempo. Mis hermanos, por medio de la obra de Cristo en la cruz, Dios derribó la pared que separaba a judíos y a gentiles. ¿Saben para qué? Para formar de los dos un solo pueblo, una sola familia, un solo templo espiritual para la gloria de su nombre. Vamos a poner en riesgo esa unidad por diferencias de opinión en cuanto al uso de la libertad cristiana. Y Pablo reconoce una vez más que aunque tú y yo somos responsables de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice en Efesios 4, al final de cuentas Dios tiene que ayudarnos porque esa unidad solo puede producirla Dios. Versículo 13, otra vez Pablo le ora al Señor. Y el Dios de la esperanza os llene, que Él lo haga, os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ven, en la oración anterior, los versículos 5 y 6, Pablo oraba al Dios de la paciencia y del consuelo para que podamos alabarle juntos. Ahora le pide al Dios de esperanza que nos llene de gozo y paz en el creer para que rebosemos en esperanza. Con pandemia o sin pandemia. Que rebosemos de esperanza. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto. La fe que nos mueve a confiar en el Señor es una obra del Espíritu Santo. La fe la da el Espíritu Santo. No es una fe natural. Dice por el poder del Espíritu Santo. Esa fe produce gozo y paz en nuestro corazón mientras descansamos en las promesas de Dios. ¿Ven? Gozo y paz en el creer. Gozo y paz mientras creemos. Tú traes a tu mente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, yo sé que
los hospitales están llenos de COVID, no hay cama. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. He aquí el bien y la misericordia me perseguirán, como dice el texto hebreo, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días, con pandemia, sin pandemia, no importa. Dios es mi esperanza. Él cumplirá su promesa. Mira la cruz. 2000 años anunciando: Cristo viene, el Mesías viene, Él quitará nuestros pecados, Jehová cargará en Él el pecado de todos nosotros. Ya Cristo vino, eso se cumplió. Ninguna de las promesas de Dios caerá a tierra sin cumplimiento. El cielo y la tierra pasará, mis palabras nunca pasarán. Confía en eso. Y esa fe produce gozo y paz en el creer, por el poder del Espíritu Santo. Alguien dijo una vez que nunca llenaremos hasta el tope la medida de esperanza que podemos experimentar en esta vida. Por eso es que tenemos que crecer. Para que ustedes abunden en esperanza, hay que crecer y crecer y crecer y seguir creciendo en esperanza por el poder del Espíritu Santo, mientras nos empapamos de las promesas de este libro. Porque esa esperanza solo crece en este terreno. Es un árbol que solo se da en este terreno. Oh, bienaventurado el varón que en la ley del Señor se deleita día y noche, que medita en esa palabra, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Oh, bienaventurado ese varón. Empápate de la Biblia mientras le pides al Dios de toda esperanza que te llene de todo gozo y paz en el creer, independientemente de tus circunstancias, para que abundemos en esperanza por el poder de su Espíritu. Mi hermano, déjame preguntarte ya para terminar. ¿Eres un demoledor o eres un edificador? ¿Tú estás intencionalmente procurando la edificación de tus hermanos? ¿Qué tú estás haciendo para que tus hermanos crezcan en la fe? Es evidente el carácter compasivo de Cristo en tu vida, la paciencia de Cristo en tu vida, porque tienes que vestirte de Jesús. Tenemos que vestirnos de Jesús. ¿Procuras intencionalmente hacer un uso juicioso de la libertad para no ser de tropiezo a otros? En lo que tú haces, que tal vez puede ser legítimo, pero no debes hacerlo, debes limitar tu libertad. O tú eres de los que no pueden disfrutar tu libertad a menos que la ejerzas. ¿Estás creciendo en el entendimiento de las Escrituras? De modo que puedas tener una conciencia mejor informada, seguir creciendo en tu entendimiento del Evangelio y de sus implicaciones. ¿Estás ayudando a otros a crecer en el entendimiento del Evangelio y sus implicaciones? ¿Cuál es la misión de esta iglesia? Formar una comunidad de discípulos de Jesús que hacen discípulos compartiendo la palabra en el poder del Espíritu Santo. Es para eso que estamos aquí, es para ser discípulos. ¿Tú estás discipulando a alguien? ¿O alguien te está discipulando a ti? ¿Oras regularmente por la unidad de esta iglesia? No lo des por sentado. No lo des por sentado. Hay demasiado pecado en nuestro corazón. Ora al Señor que mantenga Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo con esta unidad que disfrutamos ahora. ¿Para qué? Para tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.